Entonces, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Zamudio, soy residente de segundo año de dermatología de la Universidad de Cartagena y hoy junto con la doctora Martiluz Quintero, también egresada de la Universidad de Cartagena, vamos a hacer la exposición sobre tumores benignos más comunes de la piel. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Es importante porque estas lesiones aparecen a lo largo de la vida, generalmente en todas las personas, o bueno, casi en todas, y dado que son lesiones visibles, van a producir mucha preocupación en el paciente. El principal motivo de consulta que nosotros tenemos cuando ellos presentan estas lesiones es la preocupación de si esta es una lesión benigna o maligna. El diagnóstico de estas lesiones en su gran mayoría va a ser clínico, pero en los casos en los que sea incierto, por cambios inesperados, es ahí donde vamos a tener que recurrir a procedimientos principalmente como la dermatoscopía o la biopsia. Estas lesiones generalmente son asintomáticas, pero cuando son sintomáticas o estéticamente molestas, entonces podemos recurrir a cualquiera de las formas de tratamiento que tenemos actualmente disponibles. Quisimos dividir esta exposición en dos partes. Una parte 1, que es la que yo voy a realizar, en donde vamos a hablar sobre las proliferaciones y tumores epidérmicos benignos y las proliferaciones fibrosas de la piel. Y una segunda parte, que es la que le corresponde a la doctora, en donde vamos a hablar sobre quistes y pseudoquistes, tumores foliculares, tumores apocrinos y apocrinos y malformaciones de los vasos sanguíneos. Como vemos en esta distribución, cualquiera de las partes que conforman la piel, que es un tejido dinámico y muy complejo, puede tener lesiones, tanto benignas como malignas. ¿Por qué quisimos titular la charla tumores más comunes, benignos más comunes de la piel? Porque si los abarcamos todos, pues nunca vamos a terminar. Entonces, quisimos como abordar los que clínicamente vamos a tener en la consulta de manera más frecuente. Empezamos entonces con las proliferaciones y tumores epidérmicos benignos. Para esto entonces quise traer a colación esta discusión que ya habíamos tenido en el chat, en donde esta publicación que realizó la Universidad Nacional en el año del 2011, la doctora que realizó este trabajo de grado se preguntó algo que pues por lo menos a mí me cuestiona mucho, y es que cuando estamos en la práctica diaria, entre los dermatólogos de una misma escuela no tenemos claro cuál es la definición de las lesiones primarias, o no es que no lo tengamos claro, sino que hay muchas divergencias y muchas controversias al respecto. Respecto a la lesión entonces de tumor, miremos cómo, dependiendo del libro madre que cada escuela utilice, la definición pues va a variar mucho. Entonces hay conceptos que van desde cualquier masa benigna o maligna, que mide más de 2 centímetros, que levanta o distorsiona marcadamente las estructuras adyacentes, que tiene tendencia a persistir indefinidamente y cuya etiología se desconoce, cuyo contenido puede ser sólido, quístico o líquido, que puede ser inflamatorio o no inflamatorio. Entonces miremos que son múltiples las definiciones que puede tener el tumor como una lesión primaria. ¿Cuáles son los conceptos que más se repiten? Que es una lesión cutánea sólida protuberante que tiene 2 o más centímetros de diámetro, que persiste y destruye el tejido en el cual se localiza y que puede ser independiente del tejido donde se asienta. De hecho, miremos que el término o la controversia más grande respecto a la definición de tumor es el tamaño. Hay algunos autores incluso que lo definen como aquella lesión que mide más de 30 milímetros o 3 centímetros. Concluyendo entonces respecto a los diferentes libros madre, vemos como el concepto pues como unánime es que es una masa benigna o maligna que distorsiona marcadamente las estructuras adyacentes, que tiende a persistir indefinidamente y que mide más de 2 centímetros. Traje la definición de nódulo porque este es uno de los diferenciales más importantes pues, que vamos a tener con los tumores benignos. El nódulo se va a definir entonces como una lesión elevada que generalmente va a ser sólida, y vemos cómo el tamaño es muy controversial. Entonces, dependiendo del libro, va a tener pues múltiples tamaños, pero el que más se repite es aquel que mide más de 1 centímetro. Algo importante con el nódulo es que tenemos el concepto de que es una lesión que se va a palpar más de lo que se ve y en donde la profundidad nos va a importar, ya sea una localización dérmica o a nivel de la hipodermis. Y el otro, la otra lesión primaria, pues que para algunos no es primaria, que es el quiste, es otra de las lesiones que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos los tumores benignos. Entonces los quistes se van a definir como una lesión elevada, que va a ser una cavidad saco, que va a tener un revestimiento, un epitelio, y que en su interior va a tener un contenido ya sea líquido o semisólido.
Cuando se le preguntaron a los dermatólogos de la Universidad Nacional, vemos cómo la respuesta más significativa es aquella lesión elevada, sólida, grande, que altera las estructuras adyacentes, pero no se quisieron pues como comprometer con un tamaño específico. Vamos a empezar entonces con la queratosis seborreica. La queratosis seborreica es el tumor benigno más común de la piel. Fue descrita inicialmente en 1927 por este autor Freudenthal, quien definió sus características tanto clínicas como histológicas. Algo importante es que la queratosis seborreica se puede presentar en todo el cuerpo, pero como vemos va a respetar las palmas y las plantas y también las mucosas. Generalmente va a afectar a adultos de mediana edad o ancianos o adultos mayores, va a tener una distribución igual en mujeres y en hombres, y se ha visto que hay una predisposición genética y familiar con una herencia que es dominante y una penetrancia incompleta. Estas lesiones generalmente van a ser asintomáticas, pero se pueden irritar e inflamar y nos pueden complicar el diagnóstico. Algo pues característico de las queratosis seborreicas es que cuando uno ve al paciente entrando al consultorio, antes de que se siente, generalmente ya uno sospecha el diagnóstico o hace el diagnóstico. Son muy pocas las veces en las que pues uno duda respecto a una queratosis seborreica. Y cuando dudamos, que es ahí donde se nos complica el diagnóstico, lo primero que tenemos que descartar siempre va a ser malignidad. ¿Y cuál es la malignidad que más miedo o que más temor nos produce? Que sea un melanoma. Para esto entonces, desde hace ya más de 20 años que utilizamos el dermatoscopio, esta ha sido una ayuda diagnóstica que nos ha facilitado mucho las cosas. Se ha visto pues en los estudios que respecto a una valoración simplemente visual, hay un aumento de la sensibilidad y la especificidad mayor al 30%, entonces como vemos es una ayuda que nos va a facilitar mucho, no solo la valoración, sino también el sitio del cual vamos a tomar la biopsia. En cuanto a la fisiopatogenia, la queratosis seborreica no está clara. Se ha tratado de asociar el sol porque, por ejemplo, en países tropicales como en Australia, se ha visto que son muchos más los pacientes o es mayor el porcentaje de personas que presentan queratosis seborreica. Se ha tratado también de asociar el virus del papiloma humano, pero cuando se toman biopsias y se hacen exámenes para identificar el virus en el cuerpo en general, no se ha encontrado el virus como tal, como un factor preponderante. A diferencia de cuando se ven estas lesiones que parecen queratosis seborreicas en los genitales, ahí sí que se encuentra la asociación con el virus del papiloma humano. De hecho, se ha llegado a considerar, o algunos autores dicen, que las queratosis seborreicas en los genitales realmente son condilomas acuminados pigmentados que tienen las características similares a una queratosis seborreica. Otra de las controversias es la definición histopatológica respecto a si es una hiperplasia o es una neoplasia. Entonces, los que están a favor de la hiperplasia dicen que la queratosis seborreica se presenta porque hay una hiperproliferación de los queratinocitos, principalmente inmaduros. Y los que están a favor de la neoplasia dicen que esta se da por un aumento del factor de crecimiento epidérmico. Se ha visto también que hay mutaciones activadoras somáticas en dos genes, como son el gen FGFR3 y el PIK3CA, y la mayor actividad de estos dos generalmente induce un aumento de esta, que va a ser un factor muy importante para la angiogénesis y para el crecimiento tumoral. Vamos a ver a continuación que la presentación de la queratosis seborreica pues es muy variable. Hay múltiples formas de presentación clínica y esto va a coincidir mucho con los hallazgos que tenemos en histopatología. Clínicamente, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estos pacientes? Ellos pueden tener una lesión única, pero en general van a ser múltiples lesiones como vemos en esta fotografía. Y recuerden que siempre hemos hablado en el chat de dos cosas. Cuando tenemos un paciente enfrente es muy importante, primero, definir cuál es la lesión primaria. Entonces, la lesión primaria de las queratosis seborreicas van a ser máculas, pápulas o incluso placas. Importante, siempre que nosotros hablamos de pápulas tenemos que describir cómo es la base. Si es una base sésil, como en este caso que está adherida a los tejidos, o si es una base pedunculada. Porque el hecho de escribir esa cosa o de escribir ese pequeño detalle puede constituirse en una lesión patrón. Y lo otro es describir la superficie. Si es una superficie cupular, si es una superficie lisa, si es una superficie con característica verrucosa, cerebriforme, umbilicada, porque eso también se puede constituir en una lesión que nos oriente hacia una enfermedad específica. La lesión primaria va a depender de la etapa de desarrollo. Y el color vemos que puede ser marrón claro, blanco, amarillo cerúleo o negro. Entonces las queratosis seborreicas van a tener un patrón de progresión
en donde ellas van a iniciar como máculas o pápulas que luego van a evolucionar hacia una apariencia verrucosa. Entonces aquí la tenemos mejor. Dijimos que la lesión primaria puede ser una pápula, una placa, ¿cierto? La base sésil porque está adherida, y vamos entonces a describir la superficie. Esa superficie, entonces, ¿qué nos llama la atención? Que es como de apariencia verrucosa, y eso corresponde a la presencia de los tapones queratóxicos o tapones de queratina que presentan las queratosis seborreicas. El color, como vemos, entonces puede variar mucho, marrón claro, marrón oscuro o negro. Y la otra característica importante de las queratosis seborreicas es que cuando las miramos en vivo, ellas van a tener como una apariencia brillante, y esto se va a deber a que tienen una escama que es como oleosa, y por eso se llaman queratosis seborreicas. Entonces, las dos cosas que más nos van a ayudar, sobre todo para diferenciarlo de las lesiones melanocíticas, son la presencia de los tapones de queratina y la descamación superficial oleosa. Vemos acá entonces en estas diferentes imágenes cómo la presentación clínica es muy variable. En cuanto al color, en cuanto al tamaño, generalmente ellas van a medir 1 centímetro, pero pueden ser tan grandes como 5 centímetros de diámetro. Si bien estas lesiones van a ser asintomáticas en la gran mayoría de los casos, como vemos acá, ellas pueden inflamarse o irritarse, y cuando se inflaman o se irritan, van a producir sensibilidad, prurito, eritema, formación de costras o pústulas. Hay algunos pacientes que describen que cuando tienen estos microtraumatismos, la lesión se empieza como a desmenuzar o a desprender. Y las queratosis seborreicas es muy raro que ellas solas regresen por sí, pues que ellas solitas desaparezcan. Pero en algunos pacientes, sobre todo aquellos que tienen enfermedades autoinmunes o inflamatorias como la psoriasis, la eritrodermia o estados como el embarazo o malignidades, luego de que estas, digamos, son tratadas o remiten, las queratosis seborreicas pueden desaparecer. El diferencial entonces, todo va a partir siempre de la lesión patrón, ¿cierto? Entonces miremos acá una queratosis seborreica. Esta queratosis seborreica, ya dijimos que lo que más nos iba a ayudar eran los tapones de queratina, que aquí se ven muy bonitos, y esa apariencia como brillante. Si miramos entonces estas otras lesiones, que a simple vista podrían parecerse, entonces acá, por ejemplo, este es un nevus verrucoso epidérmico. Aquí, ¿qué es importante? Entonces, si la miramos, ¿cierto? Son pápulas de base sésil, superficie verrucosa, que van a confluir y van a conformar esta placa lineal que va a seguir un patrón de las líneas de Blasco. Aquí importante, ¿qué es lo que nos va a hacer el diagnóstico? Si es un nevo, generalmente los nevos se van a desarrollar en la infancia temprana, en el primer año de vida, y es muy raro que aparezcan después de los 14 años. Entonces aquí lo que nos va a hacer el diagnóstico es preguntarle al paciente o a la mamá, si lo está acompañando, desde cuándo tiene esa lesión. Estos nevos van a empezar a crecer o se van a desarrollar a la par del crecimiento del niño. Tenemos acá los nevos compuestos o los nevos dérmicos, que son pápulas de base sésil, superficie cupuliforme, hiperpigmentadas, y que en algunos casos van a tener la presencia pues de pelos, ¿cierto?, en la mitad de la lesión. ¿Qué nos hace el diagnóstico aquí? Que el paciente así tenga 50, 60 años y me pueda aparecer una queratosis seborreica, cuando yo le pregunto a qué edad le apareció la lesión, él me va a decir que le apareció en la primera o en la segunda década de la vida, y que ya con el tiempo esa lesión como que le empezó a picar o le empezó a cambiar, y por eso es que están consultando. El melanoma, que es la lesión a la que más le tenemos temor, recordemos siempre entonces el ABCDE, ¿cierto? Entonces, si es miremos que pues pueden ser muy similares, ¿cierto? Porque puede tener una apariencia verrucosa, pero aquí entonces, a diferencia de la queratosis seborreica, no tenemos los tapones foliculares. Y lo otro que más nos llama la atención de esta lesión, que es una lesión, si yo le paso aquí una línea en el medio, es una lesión completamente asimétrica, de bordes muy irregulares, colores, tiene más de 3 colores en una misma lesión, el diámetro que va a ser más de 6 milímetros, y la evolución que generalmente el paciente me va a decir que durante los últimos 6 meses, 2 meses, un mes, presentó un crecimiento rápido o es una lesión de novo que le apareció. ¿Qué es lo que más nos importa acá? El diámetro mayor de 6 milímetros y la evolución en el tiempo, que es lo que más especificidad tiene para el diagnóstico de melanoma. ¿De qué más nos podemos apoyar acá? Entonces vamos y hacemos una dermatoscopía, y en la dermatoscopía se utiliza una cosa que son los 2 pasos. Entonces primero definir si es una lesión pigmentada, va a tener un patrón de pigmentación, y pues ya cuando ya miramos todas estas características de asimetría, pueden tener un patrón en velo azul,
o un patrón de regresión, ya eso nos orientaría más hacia un melanoma. En este caso, entonces, no nos quedaríamos tranquilos y lo ideal es sacar toda esta lesión o hacer una biopsia excisional. Tenemos esta que es un léntigo solar. Los léntigos solares, lo que nos hace el diagnóstico primero es la epidemiología. Son ancianos o son personas mayores las que van a tener este tipo de lesiones. La lesión primaria no va a ser una pápula o una placa, sino que van a ser máculas o manchas que van a estar localizadas en los sitios en donde más sol da. O sea, son pacientes que se han expuesto mucho al sol y cuando uno les ve la piel, las ve con mucha elastosis o con mucho fotodaño. Tenemos acá una verruga viral y aquí también la epidemiología nos sirve mucho. ¿En quién son más comunes las verrugas? En los niños, pero también se pueden presentar en los adultos y vamos a ver que la lesión patrón, si bien es una pápula de base sésil, superficie verrucosa, ellas van a ser eucrómicas, blancas o grisáceas y lo que más nos va a ayudar es la presencia de estos punticos negros que hace referencia a la coagulación o a los microtrombos de los vasos sanguíneos, que lo podemos ver tanto clínica como en la dermatoscopía, que se ve mucho más bonito. Entonces, ¿qué es lo que nos debe quedar del diferencial? Que la única oportunidad que nosotros tenemos de ver completo al paciente es cuando lo tenemos en la consulta, porque si nosotros tomamos una biopsia, por ejemplo, al patólogo nada más le va a llegar la lesión o le va a llegar un punch de 4 milímetros, entonces la oportunidad grande que uno tiene es cuando está frente al paciente y por eso es muy importante ser muy minuciosos en la historia clínica para evitar errar en el diagnóstico. Respecto a la queratosis seborreica y la relación que tiene con la malignidad, esto ya se describe desde 1932, en donde se ha visto que en las regiones en donde más queratosis seborreicas hay, puede aparecer un carcinoma vasocelular, un escamocelular y un melanoma. Si bien algunos autores dicen que esto puede ser un hallazgo casual, otros dicen que si en esta región anatómica se formaron esas queratosis seborreicas, ese tejido, los queratinocitos, pues dependiendo de la capa donde estén, si por ejemplo unos queratinocitos en proximidad a una queratosis seborreica están ubicados en la capa basal, pueden convertirse en un carcinoma vasocelular, en el estrato espinoso en un carcinoma escamocelular, o los melanocitos que también están en la capa basal en un melanoma. También se ha asociado a un queratacantoma en proximidad a las queratosis seborreicas. De todas estas, ¿cuál es la común? Pues la más común y la que más se asocia, el carcinoma vasocelular, principalmente a nivel del rostro. El signo de Lesser-Trelat, que fue descrito en 1900, es un signo poco frecuente que se denomina como paraneoplásico. Hay un apartado en la dermatología que se llaman lesiones paraneoplásicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando encontremos estos signos, estos hallazgos, tenemos que descartar malignidad en el paciente. ¿Cómo se define el signo de Lesser-Trelat? Se define como la aparición de novo en el aumento del número o el tamaño de las queratosis seborreicas en un paciente. Estas queratosis seborreicas van a ir asociadas hasta en un 40% a prurito y en un 20% a la acanthosis nigricans. Esa acanthosis nigricans es otro signo paraneoplásico. Para que estos hallazgos se puedan denominar como un hallazgo paraneoplásico, es muy importante que cumplan estos criterios, que son los criterios de Cort, que fueron descritos en 1976 y aún tienen vigencia. Esos criterios hacen referencia a que sí, me apareció este montón de queratosis seborreicas, deben aparecer por lo menos un año antes o un año después de la malignidad, ya sea el adenocarcinoma de estómago, mama o linfoma, que son los que más se asocian a otro tipo de malignidades. Lo otro es que si el paciente se le trata ese cáncer o lo podemos diagnosticar tempranamente y remite, estas lesiones deberían desaparecer. Y si el paciente presenta recaída, pues debe ir acompañando también la aparición del signo de Lesser-Trelat. El signo de pseudo-Lesser-Trelat hace referencia a aquellos pacientes que tienen queratosis seborreicas y que cuando están en manejo por una neoplasia, ¿cierto?, con la quimioterapia, esas queratosis se van a inflamar. Como vemos acá, el patrón de distribución del signo de Lesser-Trelat es en un patrón de árbol de Navidad o como si salpicáramos al paciente con las lesiones. Bueno, aquí les traigo entonces esta revisión que se realizó en la Universidad de Bucaramanga y que fue publicado en el Acta Médica Colombiana, que me parece interesante, en donde el autor que hizo o que se dedicó pues a hacer esta revisión se preguntó, ¿realmente el signo de Lesser-Trelat es un predictor de neoplasias útil en la clínica? Entonces lo que se hizo fue una revisión de la literatura desde 1989 hasta el 2013, donde se evaluaron 120 artículos, 4 analíticos, 88 series de casos y 28 revisiones de tema. Los puntos de discusión, ¿cuáles eran?
Como ya vimos, entonces las queratosis seborreicas son muy prevalentes en los pacientes mayores. Prácticamente todos, cuando estemos viejitos, vamos a tener queratosis seborreica. Entonces el punto de discusión es que aquí es que posiblemente la malignidad sea algo casual, o sea, que no, pues casualmente asociado a que como está viejito va a tener queratosis seborreica, pero que no precisamente indique malignidad. El otro punto de discusión es que estas lesiones están presentes en pacientes jóvenes con ese patrón de distribución y no necesariamente tenga la malignidad asociada. También de que el número de lesiones está poco claro para establecer el diagnóstico. Algunos autores hablan de que un paciente que presente más de 20 queratosis seborreicas en los últimos 6 meses podría incluirse como el signo del esertelato, pero no hay un consenso al respecto. Y que los estudios que apoyan este signo como un signo de paraneoplasia son poco concluyentes o tienen un bajo peso epidemiológico. La conclusión entonces es que no se ha podido encontrar una asociación fuerte entre las lesiones de queratosis seborreica eruptiva con la neoplasia. Aquí entonces lo importante es lo siguiente: si nosotros tenemos un paciente que presenta una aparición abrupta de esas queratosis seborreicas, es un paciente mayor de 55 años o un paciente anciano que tiene pérdida de peso, que tiene síntomas de sangrado en las heces, ¿cierto? O sea, que nos haga llenarnos de motivos para descartar la malignidad. Lo otro que se ha visto es que aquellos pacientes que tienen las queratosis seborreicas a otros hallazgos de paraneoplasia, como por ejemplo la acanthosis nigricans, en esos casos entonces ya sí pues como que sería indicativo descartarla. Si tenemos entonces la duda, ¿cuáles serían los exámenes que tendríamos que mandar? Una bioquímica sanguínea completa, sangre oculta en heces, antígeno carcinoembrionario, examen de orina completa, mamografía y examen completo de cervix en mujeres, antígeno prostático en hombres, radiografía de tórax y considerar la posibilidad de tomografía de abdomen y pelvis. Y se ha visto que en estos pacientes, cuando realmente tienen la malignidad, hay una supervivencia que pues, es de muy mal pronóstico, 10.6 meses aproximadamente. ¿Qué vamos a ver entonces en la dermatoscopía de estos pacientes? Ya dijimos pues que las características clínicas que más nos apoya es la presencia de esos quistes córneos, y eso mismo vamos a ver en la dermatoscopía, los pseudoquistes córneos y las pseudoaberturas foliculares. También se puede presentar, como vemos aquí, con un patrón cerebriforme. Dijimos que la clínica era muy similar a lo que habíamos en la histopatología por la gran variación que tenía. ¿A quién le vamos a mandar la biopsia? Aquellos pacientes que tengan lesiones grandes. Ellas van a medir normalmente 1 centímetro, pero si vemos una lesión de 5 centímetros, como vimos que se ha descrito en la literatura, pues sería indicativo de biopsia. Atípicas, que tengan cambios como crecimiento rápido y lesiones ulceradas. Se han descrito 6 tipos en la histopatología. Acantolítica, como lo vemos acá. La acantosis hace referencia a un engrosamiento de toda la epidermis, ¿listo? Entonces vemos que esa capa está muy gruesa y lo que más nos llama la atención es la presencia de estos pseudoquistes. Tenemos otro patrón que es la hiperqueratósica, que la tenemos acá. La hiperqueratosis hace referencia a un engrosamiento ya no de toda la epidermis, sino del estrato córneo, como lo tenemos aquí. Y también aquí hay un enlongamiento de las papilas dérmicas. Estas papilas dérmicas elongadas se llama papilomatosis y junto con esa hiperkeratosis conforman un patrón que se llama como en campanarios de iglesia. La otra forma es la reticulada, como la vemos acá, en donde hay un entrecruzamiento del epitelio que da este patrón como de encaje, asociado también a los pseudoquistes. Tenemos otro patrón que es esta, que es la irritada, en donde vemos una hiperkeratosis asociada a la presencia de esta costra. Esto rojo que vemos acá es hemorragia, y lo que vemos aquí moradito es la presencia de linfocitos que están infiltrando, que indican que hay una inflamación presente. Y la otra es la clonal, que es la presencia de estos queratinocitos que están en todas las crestas de rete o las crestas epidérmicas, formando como conglomerados asociados o intercalados con los pseudoquistes. Para el manejo entonces de la queratosis seborreica se pueden utilizar múltiples formas: la crioterapia, la excisión por raspado legrado, la electrodesecación sola o mascuretaje, el láser pulsado o preparaciones tópicas con peróxido de hidrógeno al 40%. Tener presente que la crioterapia en los fototipos altos, sobre todo 4, 5 y 6, puede producir hipopigmentación posinflamatoria, y que, dado que es un método en el cual vamos a destruir completamente la lesión, si tenemos dudas no la podemos realizar. Entonces, cuando hay dudas, es mejor realizar un método que nos permita conservar la lesión para valorarla en el microscopio. Aquí entonces, ¿qué es importante en el tratamiento? Que generalmente los dermatólogos elegimos el método con el que más cómodo nos sentimos, con el que más experiencia tenemos,
que tenga unos resultados tanto funcionales y estéticos que sean pues equilibrados y coherentes, y siempre muy importante hablar con el paciente y comentarle qué es lo que vamos a hacer. Ahora vamos entonces con la dermatosis papulosa negra. Esta fue descrita por primera vez en 1925. Se presenta más que todo, como vemos en las fotografías, en personas de fototipos altos o personas africanas. La lesión primaria y la lesión patrón entonces van a ser pápulas de base sésilo o pedunculadas que van a tener una superficie lisa, color marrón oscuro o negro. Estas se van a localizar principalmente en el rostro, a nivel periorbicular y a nivel de las mejillas. Se ha visto que hay una predisposición familiar y que las mujeres están comprometidas 2-1 versus los hombres. Como vemos acá, entonces son pacientes de fototipos altos y son estas pápulas adheridas al tejido con una superficie lisa, color marrón oscuro. El tratamiento va a ser similar al de la queratosis seborreicas. Generalmente ellas son asintomáticas. Si el paciente se las quiere tratar, ya es por pues, una razón más que todo de tipo estética. Y hay controversia respecto a si la dermatosis papulosa negra es una entidad aislada o si hace parte también o una forma de queratosis seborreica. Cuando se toman las biopsias se ha visto que estas lesiones tienen acantosis, papilomatosis e hiperkeratosis, pero a diferencia de las queratosis seborreicas no es frecuente observar los pseudoquistes córneos. Por lo tanto, hay algunos autores que más que una queratosis seborreica puede corresponder a crocordones múltiples, pero cuando se evalúan pues como las mutaciones genéticas, vemos entonces que está el mismo gen que ya habíamos descrito en la queratosis seborreica. La estucoqueratosis, entonces esta fue descrita en 1958, se presenta en adultos mayores de 40 años, principalmente en las extremidades inferiores, sobre todo por debajo de la rodilla, a nivel de los tobillos y el dorso del pie. Afecta a hombres versus mujeres 4-1, y la lesión primaria aquí y la lesión patrón entonces van a ser pápulas que van a medir de 1 a 4 milímetros, o sea que van a ser mucho más chiquitas, sésiles porque están adheridas, y la superficie va a ser dura y opaca como de un color blanco o grisáceo, como lo vemos acá. ¿En quién se va a presentar? Cuando veamos estas pieles así, siempre lo que debemos sospechar es que es un paciente que tuvo mucha exposición solar, que tiene mucho daño actínico y elastosis solar, aunque esto de elastosis es un término que vemos más que todo en la biopsia. Se ha tratado también de asociar a la exposición al alquitrán y derivados del petróleo. Son lesiones que cuando el paciente intenta quitar la cascarita o intenta quitar la escama, se va a ver que pues sangran muy poco. Esta también pues es como una controversia si es una variante de la queratosis seborreica, tienen un tratamiento similar y podemos utilizar también algunos emolientes como la urea o los retinoides, que si bien mejoran la apariencia no va a solucionar como tal la lesión, entonces en ese caso es mejor realizar otro tipo de terapias. Entonces aquí sí podemos ver pues como una panorámica de la lesión como se observa, son esas pápulas de base sesi, ¿cierto? Con esa superficie que es dura y que va a tener un color blanquecino o grisáceo. Ocasionalmente estas lesiones pueden subir del tobillo hasta los muslos, pero pues es más raro, y pueden tener colores también diferentes que se han descrito como pardas rosadas o amarillo oscuro. Aquí entonces vemos otro paciente, recordar que se presenta más que todo en hombres mayores de 40 años. El cuerno cutáneo, entonces el cuerno cutáneo es una lesión queratósica en donde la lesión primaria y la lesión patrón se va a caracterizar porque es una pápula, placa o un nódulo de base sésil, superficie cónica, alargada, dura y de color blanco amarillento con escamas como columnas apiladas. Ya lo vamos a ver mejor. ¿En quién se va a presentar este cuerno cutáneo? También en pacientes que se exponen más al sol, es más común en hombres que en mujeres, da más que todo en pacientes caucásicos de fototipos claros y en ancianos. Y este cuerno cutáneo se va a depositar sobre otros tipos de lesiones como son la queratosis actínica, las verrugas, la queratosis seborreica, pero lo más importante y lo que debe quedar del cuerno cutáneo siempre que lo vean es que debe ir a biopsia. ¿Por qué? Porque se asocia en un carcinoma, hasta en un 20% a un carcinoma escamocelular in situ o invasivo. Entonces el tratamiento debe ser idealmente una excisión elíptica profunda. ¿Por qué profunda? Porque tenemos que coger hasta la dermis para que se pueda evaluar si ahí están depositadas las células que ya están mutando. La crioterapia sola no, porque dijimos que la crioterapia es una forma en la cual aplicamos nitrógeno y va a destruir completamente la lesión, entonces nos quedamos sin muestra. Y además porque si hacemos esta, nos va a quedar la base y posiblemente entonces el paciente tenga una recidiva
o hacemos que si ya tiene el carcinoma escamocelular, pues avance mucho más la enfermedad. Aquí entonces lo podemos ver, los cuernos cutáneos son muy característicos, cuando uno los ve generalmente no erra en el diagnóstico, se caracteriza entonces por esas pápulas, ¿cierto?, de base sésil que van a ser con esas superficies cónicas, alargadas, duras, y la escama aquí son escamas que van a estar apiladas, adheridas a la lesión. ¿Qué vamos a ver en la histopatología? Entonces lo que vamos a ver en la histopatología es la presencia de ese estrato córneo que va a estar muy hiperqueratósico, como lo vemos acá, un estrato espinoso, y pues ya aquí vemos la dermis con algún infiltrado de linfocitos. Vamos ahora entonces con las proliferaciones fibrosas de la piel. Aquí vamos entonces a hablar de los acrocordones y los fibromas blandos, que son muy frecuentes, ocurren en un 50% de los adultos, ellos van a aumentar con la edad. Se ha visto también que aumentan con el embarazo, en el segundo y en el tercer trimestre, y que en el estado de embarazo, por ejemplo, pueden revertir luego del posparto. Se asocia también a obesidad y a diabetes mellitus y puede ser un indicativo de resistencia a la insulina. Estas lesiones, entonces, la lesión primaria y la lesión patrón, entonces dijimos, aquí importante que el sitio en el cual se localizan nos puede indicar entonces que sea un acrocordón, generalmente en sitios de fricción, como vemos acá el cuello, la ingle o las axilas, y va a estar constituida por esas pápulas, ¿cierto?, de base pedunculada o estrecha. Entonces, mire lo importante que es describir bien las lesiones para poder orientar el diagnóstico. Van a ser eucrómicas o ligeramente hiperpigmentadas y van a tener una superficie blanda. En algunas ocasiones esos acrocordones pues generalmente son asintomáticos, pero es muy común el motivo de consulta de los pacientes que dicen: yo vengo porque esta lesión me sangra, o porque me pongo una cadena y cuando me la voy a quitar me sangra, o al quitarme la ropa se me lesiona y me sangra. Entonces ese es como el motivo de consulta principal de ellos, o por razones estéticas. En muy pocas ocasiones el acrocordón puede girar sobre sí mismo y, como vemos acá, se puede necrosar, tener esta coloración negra o una coloración pues ya como más roja o eritematosa. Para el tratamiento entonces se debe realizar, si las lesiones son irritantes o por motivos estéticos, se utiliza anestesia local con lidocaína al 1% con epinefrina. En las lesiones más grandes vamos a realizar una resección con bisturí o tijeras finas pues en la base. Las lesiones más grandes pueden requerir sutura, criocirugía con nitrógeno líquido, electrodesecación, y la hemostasia la podemos realizar con cloruro de aluminio, cloruro férrico, pues este lo utilizamos mucho nosotros, barra de nitrato de plata o la electrocirugía. El angiofibroma cutáneo, bueno, este es otro tumor benigno que también es conocido como la pápula fibrosa, y dependiendo de la región en la que se ubique, pues va a tener pues como su característica. Entonces, pápula perlada peniana, pápula fibrosa de la nariz o el fibroma ungueal. Esta es una lesión que se va a caracterizar por la presencia de una pápula que puede ser solitaria, de base sésil o cupuliforme, eucrómicas, y que son brillantes, localizadas en la nariz o en el rostro de los adultos cuando es una pápula fibrosa. Realmente pues es muy común ver este tipo de lesión. Puede tener una distribución bilateral en mejillas, pliegues nasolabiales, nariz y mentón. Aquí lo importante es que, a diferencia, por ejemplo, de los neos intradérmicos o neos compuestos, el paciente pues nos va a decir que esto empezó desde la infancia y pues que ahí tiene esa lesión y que le molesta pues porque puede ir creciendo en el tiempo, o porque pues simplemente estéticamente le molesta. Se asocia a esclerosis tuberosa, a neurofibromatosis tipo 2, sobre todo cuando hay más de 3 lesiones a nivel facial o más de 2 a nivel unguenal. Aquí vemos entonces estas que son las pápulas perladas del pene, en donde son micropápulas, son más chiquitas, base sésil, superficie cupuliforme, van a tener esa coloración como blanquecina o perlada y van a estar localizadas en toda la base del glande. Adri, qué pena contigo, te interrumpo una cosita. Puedes devolverte la diapositiva. Aquí es muy importante lo que dijo Adriana, pero los que se asocian son los angiofibromas pues faciales y los ungueales, porque pues estas pápulas perladas del pene son muy comunes, entonces para que no vayan de pronto a confundirlo. Sí, bueno, aquí les quería mostrar porque no me quedó la animación, qué pena con ustedes. Aquí aparecer para que entonces la podamos ver mejor. Eso, entonces mira acá, esta es la pápula fibrosa de la nariz, ¿cierto? Que también, o en las ungueales, son las que se asocian a la esclerosis tuberosa, como nos dijo la doctora Liana, y pues ya las pápulas perladitas del pene. Esto es un motivo de consulta muy común en los hombres, les preocupa mucho, sobre todo por el diferencial
con una lesión por el virus del papiloma humano. Pero es importante explicarles que esto no se da ni por virus ni por infecciones de transmisión sexual y que tampoco se da porque tengan mala higiene. ¿Qué es lo que vamos a ver en la histopatología? Entonces, vamos a ver, miremos acá que hay una epidermis pues que está normal, ¿cierto? Pero lo que vemos, los cambios los vamos a ver sobre todo en la dermis, en donde vamos a ver la presencia de este colágeno denso compacto y los fibroblastos que van a tener estas características como fusiformes o estrelladas, asociado también a una dilatación de las vénulas postcapilares. Y por último, en exposición, entonces, el dermatofibroma, que es una enfermedad principalmente de adultos, se va a localizar principalmente en extremidades inferiores. La lesión primaria es la lesión patrón, entonces pápulas de 1 a 2 centímetros de base sésil, cupuliformes, eucrómicas y generalmente hiperpigmentadas, y que van a estar fijadas al tejido celular subcutáneo. Esto es muy importante porque miren cómo, o sea, las lesiones patrones realmente no están descritas en ningún libro, sino que esto es algo que uno tiene que mirar en las lesiones o en la semiología para poder diferenciar una enfermedad de otra. Aquí, por ejemplo, el signo del hoyuelo, cuando usted mencione esto, pues generalmente uno va a pensar que es un dermatofibroma. Y ese signo del hoyuelo se da debido a que la lesión está pegada al tejido celular subcutáneo. No se conoce su etiología precisa, se ha asociado pues a trastornos inmunitarios como la dermatitis atópica, o también en los pacientes con VIH se ha observado a dermatofibromas eruptivos múltiples. Entonces vemos acá, ¿cierto? La semiología, que es muy importante, pápula de base sésil, cupuliformes, generalmente hiperpigmentadas, superficie lisa, y que cuando le hacemos tratamos pues como de tocar la lesión, vemos que se hunde en la región central porque va a estar pegada, como ya lo dijimos, al tejido celular subcutáneo. ¿Qué vamos a ver en la dermatoscopía? Entonces vamos a ver un área o una placa pues central blanca que puede ser rosada, ¿cierto? Blanca, lechosa, y que va a estar rodeada por por esto como lo vemos acá, pues que tiene un patrón aquí como reticular, o como lo vemos aquí como si fueran globulitos, y también puede tener escamas o ulceración. Entonces generalmente pues cuando veamos esta lesión en la dermatoscopía pensar en que sea un dermatofibroma. Listo, pasamos entonces a la parte 2. Espéreme, yo dejo de compartir para que la doctora pueda ingresar. ¿De dónde me salgo? Chicos, ustedes saben de dónde me salgo. Qué vergüenza. Ya, ok. Listo, creo que ya debería salir mi pantalla. Sí, ya sale. Listo, entonces, bueno, continuando con la segunda parte de la exposición de las otras lesiones benignas comunes, vamos a continuar con los quistes y los pseudoquistes. Como primero tenemos el quiste epidermoide. El quiste epidermoide, o también llamado quiste epidérmico, quiste de inclusión epidérmica, o incorrectamente en algunos casos quiste sebáceo, son los quistes comunes más comunes que tenemos. Ellos provienen de la epidermis o del epitelio del folículo piloso, y como tal se desarrolla por la inclusión quística del epitelio dentro de la epidermis, que se llena de queratinocitos y de lípidos. En la presentación tenemos que estos quistes pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y por lo general se van a presentar como unos nódulos dérmicos del color de la piel, a menudo con un punto central como el que vemos en la imagen. Ay, perdón, se salió aquí, ¿cómo me salgo? Acá. Y voy a poner el punto. ¿Se puso negra la pantalla? Qué pena. Ahora sí. ¿Siguen viendo? ¿Me confirman? Sí, ahí estás bien. Listo. Entonces, digamos, retomamos que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y por lo general se presentan como unos nódulos dérmicos del color de la piel, a menudo con un punto central clínicamente visible como el que vemos en la imagen. El tamaño de estas lesiones puede variar de unos pocos milímetros hasta unos cuantos centímetros, más o menos el promedio es de unos 0,5 centímetros a 5 centímetros. Es una lesión solitaria, es un nódulo como tal dérmico subcutáneo. La presentación es en una edad de la mediana edad. Cuando estos quistes los encontramos
en el contexto que sean en números inusuales o en una ubicación que no es usual, lo podemos asociar al síndrome de Garner, que es una enfermedad hereditaria rara caracterizada por una polipomatosis adenomatosa familiar del colon que está asociada con otra serie de anomalías extracolónicas, pero generalmente siempre es una lesión solitaria. Y lo que le decía, si la encontramos en un número o una ubicación diferente a la que hemos mencionado, habría que asociar a el síndrome. Como tal, estas lesiones pueden ser primarias o pueden surgir de la implantación del epitelio folicular en la dermis como resultado de un traumatismo o de un comedón. Estas lesiones pueden permanecer estables o agrandarse progresivamente. Puede producirse en ellas una inflamación y una rotura espontánea con una afectación significativa del tejido circundante. No hay forma de predecir cuáles de estas lesiones van a permanecer inactivas y cuáles se agrandarán o cuáles se inflamarán. Los quistes fluctuantes infectados tienden a ser un poquito más grandes, más eritematosos de lo que hemos descrito anteriormente, suelen ser más dolorosos y aunque tienen una respuesta inflamatoria intensa, la rotura puede presentarse como un nódulo fluctuante. A veces erróneamente se confunde este quiste roto como un quiste infectado, pero hay que tener en cuenta que ellos el primer proceso que van haciendo es la inflamación y luego la rotura espontánea. El diagnóstico de estos es por la apariencia clínica que mostrábamos anteriormente, por la apariencia de su quiste o su nódulo discreto con el punto central y que se mueve libremente a la palpación. Algunos hallazgos que podemos encontrar histológicamente en caso de que se haga una biopsia en caso de duda es la pared del quiste va a consistir en un epitelio escamoso estratificado similar a la superficie de la piel o al infundíbulo de los folículos pilosos. En los quistes que ya están rotos, una reacción granulomatosa inflamatoria del cuerpo extraño debido a la liberación de este quiste puede resultar en la formación de un granuloma de queratina. Entonces podemos ver un hallazgo aparte de lo que encontraríamos en un quiste no roto o infectado. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer con el quiste epidermoide sería el quiste dermoide, lo podemos diferenciar en que este está fijado al hueso adyacente con el pilomatricoma, que como tal tiene una distribución bimodal, tiene una apariencia más calcificada. El quiste pilar, que como tal la localización es cuero cabelludo principalmente, el ganglión por los movimientos repetitivos, por la edad de aparición y con el lipoma. El manejo de estos quistes generalmente no se manejan, ellos resuelven espontáneamente sin tratamiento, aunque tienden a reaparecer, el tratamiento no es necesario, a menos que el paciente lo desee, y ya se pueden optar en los quistes que estén inflamados con inyecciones de triamcinolona en la lesión que esa infección está acelerada. Lo que va a hacer esta inyección es prevenir la infección. Algunos pacientes van a tener la necesidad de incisión y drenaje, solo se tiene que inyectar en pequeñas cantidades para evitar como tal una ruptura y que haya una cicatriz posterior por la lesión. Si la lesión es fluctuante, entonces se indica la incisión y el drenaje en lugar de la inyección de la triamcinolona. La incisión se va a realizar mucho mejor cuando la lesión no esté inflamada, porque si la lesión está muy inflamada, la pared del quiste va a estar muy friable y por lo general no es posible la extirpación completa de la lesión y es posible que vuelva a reaparecer. La lesión, el quiste, perdón, en algunos casos cuando ya está infectado, inflamado, puede tener presencia de celulitis circundante significativas o aquellos pacientes que no respondieron al drenaje pueden requerir terapias con antibióticos orales, aunque en la mayoría de los casos las lesiones son estériles. Sin embargo, este contenido del drenaje que se obtiene tiene que enviarse a cultivo y mientras esperan los cultivos tenemos estas opciones de tratamiento. Se comenta que lo ideal es iniciar una terapia antibiótica empírica con agentes activos contra el Staphylococcus aureus meticilino resistentes, dado que tienen más alta prevalencia de salir en los cultivos. Continuamos con el quiste dermoide. Los quistes dermoides son nódulos subcutáneos benignos de crecimiento lento que se desarrollan a lo largo de los planos de función embrionarios y son el resultado de una anomalía durante el desarrollo fetal. Estos quistes suelen aparecer en la infancia o en la niñez. Aquí en la presentación tenemos que ellos
se van a presentar típicamente como un nódulo firme de 0,5 centímetros a 5 centímetros que se fijan al hueso subyacente y se pueden mover libremente. Con mayor frecuencia se encuentran localizados en la zona periorbitaria, pero también pueden aparecer en algunos casos en el cuero cabelludo y otras. Los pacientes, la diferencial con el que acabamos de mencionar es la edad. Los pacientes suelen manifestarlo que lo tienen desde que nacen, o en algunos los pueden ver en la niñez, pero más que todo lo asocian sutilmente a un trauma que tuvieron de pronto en ese lugar, vieron la inflamación posterior, pero pues como tal era el quiste que no lo habían notado. Entonces se presentan como unos nódulos subcutáneos gomosos, son asintomáticos, tienen un crecimiento lento, el crecimiento puede ser de 1 a 4 centímetros, generalmente son solitarios, es una masa que no es pulsátil y no es dolorosa, es del color de la piel. De pronto en fototipos más altos pueden tener un tono azulado. El manejo, tenemos que estas lesiones hay que manejarlas, deben extirparse quirúrgicamente debido al riesgo de complicaciones asociadas que pueden tener. El momento pues del manejo ya depende del sitio y de cualquier otro hallazgo que tengan asociado. La complicación más frecuente que pueden tener a la hora de hacer la extirpación quirúrgica es la infección, incluida la meningitis en las lesiones que se conectan con sistema nervioso central, dependiendo de la localización que tenga en la cara. Los quistes pueden adherirse al periósteo o erosionar al cráneo subyacente. Por eso, algunos suelen estar, los que son nasales, pueden agrandarse, dañar los huesos nasales, hacer una degeneración, y por eso se plantea que hay que extirparlos quirúrgicamente, pero ya eso sí es una decisión dependiendo de lo que contamos, del sitio y de la edad del paciente. Continuando, tenemos... Qué pena contigo, Marti. Ahí en Dígame. esta parte es muy importante que estos tipos de lesiones que quedan a nivel periorbitarias, que ustedes sospechan un quiste dermoide que quedan a nivel de la línea media, es mejor que no las intervengan, porque estas siempre hay que mirar si tienen o no conexión. El sistema nervioso central. Entonces, no se manipula si no se sabe primero si hay conexión o no, y eso se derivan a neurocirugía. Listo, muchas gracias. Listo. Continuando, tenemos los quistes de Emilia. Los quistes de Emilia son unos quistes de queratina subepidérmicos diminutos que surgen de las unidades pilosebáceas o de los conductos sudoríparos ecrinos. Ellas pueden desarrollarse espontáneamente, es lo más común, pero estas lesiones también pueden ser secundarias a varias razones. Dentro de esas tenemos al proceso de curación de una quemadura de segundo grado, a enfermedades ampollosas como la epidermoides ampollosa, la porfiria cutánea tarda, el pemphigoide o el líquen plano ampolloso. Pueden también ser secundaria a una dermoabrasión o a un rejuvenecimiento láser ablativo, y en algunos también puede ser un efecto adverso al uso de inhibidores de la tirosina quinasa. Se presentan clínicamente como unas pápulas blancas, firmes, de 1 a 2 milímetros de diámetro, que están localizadas con mayor frecuencia en la cara. Estas milias, como habíamos dicho, son lesiones muy frecuentes, pueden ocurrir en todas las edades y también pueden ser un hallazgo muy común en los recién nacidos. El diagnóstico diferencial primordial que hay que hacer con los quistes de Emilia es el siringoma y las verrugas planas. Hay una forma de diferenciarlos, y es que los quistes de Emilia emiten una fluorescencia de color amarillo brillante cuando las colocan bajo la lámpara de Wood, y esto puede colocarse esta lámpara en caso de que tengamos esta incertidumbre diagnóstica versus milia con siringoma. La milia, aunque estábamos diciendo que eran, ahorita en la presentación, que son lesiones pápulas blancas que las veíamos en la imagen anterior, como en esta, separaditas, tenemos que también está la milia en placa. Esta es una lesión inusual que se presenta sobre una base eritematosa y edematosa, típicamente en el área retroauricular, y cuando lo encontramos, muy posiblemente está asociado a otros trastornos cutáneos autoinmunes. La milia como tal no tiene un manejo solamente por razones estéticas. En caso de que el paciente estéticamente ya lo quiera tratar,
Hay varias opciones, dentro de ellos primero los retinoides tópicos aplicados diariamente durante varias semanas o mediante, también se puede hacer el tratamiento mediante la incisión de la epidermis y la expresión del contenido, y pues como tal la recurrencia no va a ser tan común. Continuando con los quistes, tenemos el quiste mixoide. El quiste mixoide, también conocido como pseudoquiste mixoide o quiste mucoso o mucoide, este se va a presentar como un nódulo translúcido en el dorso del dedo entre la articulación entre falángica distal y el pliegue unguial proximal. Es el resultado como tal de una degeneración mucoide del tejido conectivo y la extravasación del líquido articular que se escapa de esta articulación interfalángica distal a través de un canal que los está comunicando. Aunque se denomina quiste, como tal histológicamente el término más apropiado sería pseudoquiste mixoide. La presentación que tenemos es un quiste solitario de una consistencia de caucho translúcido, elimina un líquido viscoso, gelatinoso y transparente. La edad de aparición comienza luego de los 60 años y puede o no estar acompañado de un nódulo de Eber al examen físico. Estos quistes, ellos por la localización que tienen van a ejercer una presión sobre la matriz unguial subyacente, lo que va a dar como resultado, como lo vemos en la imagen, un surco deprimido y orientado longitudinalmente en la placa unguial. Entonces esto es un hallazgo que es esperado por la presión que está desencadenando el quiste sobre la placa unguial. Listo, no es ninguna complicación o algo que nos haga señalar que está malignidad, sino que el crecimiento apoya sobre la placa. El diagnóstico es clínico, algunos usan en dudas diagnósticas el conjunto de ecografía o resonancia magnética para confirmar el diagnóstico en estos casos ambiguos. Lo que se nota es que en más del 80% de los casos que se hace ecografía o resonancia se puede ver el canal de comunicación entre la articulación y el quiste. Entonces, de manejo, se utiliza una amplia gama de terapias, dentro de ellas está incluida la crioterapia, la inyección intralesional con corticoides, la escleroterapia percutánea con tetradecildehído sulfato, la extirpación quirúrgica, aunque con respecto a la extirpación quirúrgica, ella logra tasas de curación de más del 90% para las uñas de las manos, pero se asocia con un riesgo más alto de osteoartritis séptica, por lo que las primeras opciones son las antes mencionadas, crioterapia, inyección o escleroterapia, antes de la extirpación quirúrgica. Continuando, pasamos a las hiperplasias sebáceas. Esta sí es una lesión relativamente común, resultante del agrandamiento de las glándulas sebáceas normales. La hiperplasia sebácea no es un verdadero tumor como tal, pero comparte características clínicas e histológicas con el adenoma sebáceo, por eso lo incluimos acá. A veces estas lesiones, por la apariencia que tienen, suelen confundirse con pequeños carcinomas de células basales. Dos características que nos pueden de pronto ayudar a diferenciarlo es que la primera, al palparla, es blanda, es decir, la hiperplasia es blanda y no es firme como sería un carcinoma, y a la compresión lateral es posible que expulse de pronto un poquito de sebo en la zona más baja de la porción. A los hallazgos clínicos tenemos que por lo general se presenta como una pápula umbilicada de 2 a 6 milímetros del color de la piel, algunos con tendencia amarillenta o parduzca. La localización suele ser en frente, en nariz y en las mejillas de las personas mayores. Se ha asociado que se ha notificado que la hiperplasia, se ha presentado un 15 a 30% de los pacientes que han tenido trasplantes de algún órgano sólido y que posteriormente han sido tratados con ciclosporina. Entonces se pueden aparecer independientemente de la típica aparición si ha estado sometido a estos procesos de trasplante. A la dermatoscopía podemos ver que esta lesión va a revelar agregaciones individuales de un color amarillento blanquecino con un borde de vasos sanguíneos dilatados que nos van a dar una forma de una corona, que es como tal el signo característico de esta lesión a la dermatoscopía. A la biopsia, cuando ya lo llevan a histología, mostramos que es una lesión
con numerosos lóbulos sebáceos maduros, compuesto con cebocitos maduros que irradian desde un folículo piloso central dilatado. El manejo de estas lesiones también es por razones estéticas, como tal no comprometen mucho por su tamaño. Las alternativas que tenemos es electrocirugía, criocirugía, dermoabrasión, terapia con láser o en algunos isotretinoína oral. Continuando, tenemos el esteatocitoma múltiple. Este es un trastorno infrecuente, está caracterizado por la presencia de múltiples quistes dérmicos que contienen sebo que miden menos de 3 milímetros de diámetro hasta 3 centímetros de diámetro. Estas lesiones suelen aparecer durante la adolescencia o la edad adulta temprana y pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, incluido el cuero cabelludo, las áreas intertriginosas, los genitales, pero muestran una predilección por el tórax, como la que vemos en la imagen. Esta esteatocitoma múltiple se presenta como una afectación hereditaria. La causa como tal de ella es una afectación hereditaria espontánea, de características autosómicas dominantes. También se ha planteado que sea resultado de la mutación de un gen que se llama KRT17, aparte pues, del otro síndrome hereditario. Histológicamente podemos encontrar que consiste en un quiste dérmico revestido por una pared delgada de epitelio escamoso estratificado que contiene pequeños lóbulos de las glándulas sebáceas y de sebo. El tratamiento de estas lesiones es difícil debido al número elevado de lesiones que se pueden presentar en una misma zona. En caso de que el paciente estéticamente quiera recurrir a eso, están las opciones de excisión quirúrgica, la extirpación del contenido del quiste, seguida de la extracción de la pared del quiste, y también está la opción de terapia con láser de dióxido de carbono. Continuando con nuestra sección, tenemos los tumores foliculares. Dentro de este vamos a hablar del pilomatricoma. El pilomatricoma es un tumor benigno que se origina en la matriz del pelo o de los vellos y es relativamente común. También en algunas literaturas lo podemos encontrar con el nombre de epitelioma calcificante de Malberg. Ella como tal va a exhibir una diferenciación hacia la porción de la matriz pilosa del segmento inferior de los folículos pilosos, y se ha propuesto que como tal su desarrollo sea por unas mutaciones en una vía de la señalización del desarrollo de estos folículos. Los pilomatricomas se presentan a cualquier edad sin predilección por género y presentan una distribución bimodal. Vamos acá a pasar a la presentación. Estos serían los hallazgos que tenemos. Se localizan mayormente en cabeza, en cuello, se caracterizan por ser unas pápulas o nódulos firmes del color de la piel o azulado que miden menos de 3 milímetros, pero se han informado que hay unos que pueden llegar a ser gigantes hasta de 15 centímetros. Hay un signo, ese no encontré fotico, hay un signo de la tienda que es el signo de la tienda que es por el estiramiento de la piel que lo recubre. Cuando se calcifica podemos identificar esta lesión. Histológicamente, estos pilomatricomas se van a aparecer como unas colecciones nodulares bien circunscritas de células epiteliales basiloides que se transforman centralmente en células queratinizadas rosadas sin núcleos, que son las células fantasmas. Cuando vemos los pilomatricomas en más cantidades, es decir, no la presentación típica única que habíamos mencionado, sino en múltiples, debemos sospechar principalmente una distrofia miotónica, del síndrome de Gardner, antes también mencionado en el epidermoide, del síndrome de Turner y de una trisomía 9. El manejo de estas lesiones, pues como tal aún no ha tenido éxito. Tampoco se ha mostrado que estas lesiones tengan una regresión espontánea. Actualmente para las lesiones el tratamiento actual suele ser la excisión quirúrgica, aunque las tasas de recurrencia son relativamente bajas, en menos del 2%. Pero como tal, pues no es un tratamiento que se decida primero, a menos de que hayan razones estéticas.
Continuando con los tumores apocrinos y ecrinos, tenemos los siringomas. Los siringomas son pequeños tumores de origen ecrino o apocrino que se presentan como múltiples pápulas discretas del color de la piel de 2 a 4 milímetros de diámetro. Aquí tenemos la imagen. Ellas ocurren con mayor frecuencia en el área periorbitaria, como lo vemos allí, aunque pueden afectar cualquier sitio del cuerpo. Entonces, los siringomas en la presentación, ellos aparecen durante la infancia o la edad adulta temprana. Generalmente pueden también estar presentes, como lo vemos en la imagen, en hombros, en abdomen o hasta en genitales. Los siringomas múltiples o eruptivos, cuando ya tenemos en más cantidad, pueden estar asociados a un síndrome de Down, a medicamentos epilépticos, a una alteración hipertiroidea, o en algunos casos también a depilación con cera, que hace que eruptivamente salgan las lesiones. Que eso pues ha llevado a discutir la etiología reactiva más que neoplásica en algunos casos de estos siringomas. Histológicamente, los siringomas se caracterizan por múltiples colecciones pequeñas con conductos centrales rodeados por una bicapa cuboidea en la dermis superficial. El manejo de estas lesiones también es estético. Se ha utilizado isotretinoína y acitretina por vía oral y tópica para tratar estos siringomas. También está la excisión quirúrgica, el electrocauterio, el láser. El principal motivo es cosmético. En particular, los pacientes suelen buscar tratamientos cuando están presentes en los párpados y en las mejillas, que pueden ser como los más notorios. Como tal, el objetivo de la terapia que ya se opta es la destrucción del tumor con una cicatriz mínima y que no vaya a tener recurrencia. Continuando, tenemos el cilindroma. Los cilindromas son tumores de los conductos sudoríparos centrados en la dermis que a menudo muestran características superpuestas en el mismo tumor, y esto es cuando el cilindroma se acompaña al mismo tiempo con un espiroadenoma. La presentación clínica de esta lesión son tumores que tienen una predilección por la cara y el cuero cabelludo de los adultos. Se presentan como unas pápulas o nódulos solitarios de crecimiento lento. Suelen tener un color rojo, azulado o azul que varía de unos pocos a unos cuantos centímetros de diámetro. Cuando encontramos, habíamos dicho, una lesión única, si las encontramos en cilindromas múltiples, como los vemos en la imagen, son característicos de la cilindromatosis familiar o de un síndrome que se conoce como síndrome de Brock-Spiker. Histológicamente, estas lesiones van a consistir en unas pequeñas agregaciones de queratinocitos basiloides de forma irregular, que están estrechamente opuestos entre sí, que asemejan como unas piezas interconectadas de un rompecabezas. El manejo de estas lesiones, para estas lesiones cuando están de manera solitaria, el tratamiento de elección es la excisión quirúrgica. En caso pues, de que el paciente no acepte, también están otros tratamientos que incluyen la electrodesecación, la crioterapia. Para cilindromas un poquito más de un diámetro más pequeño, se pueden usar tratamientos con láser. Continuando, tenemos hidrocistoma apocrino. Estos consisten en una hiperproliferación adenomatosa de las glándulas sudoríparas apocrinas. Corresponden a unas lesiones quísticas benignas poco frecuentes que generalmente se encuentran ubicadas en la cabeza y el cuello, siendo su ubicación más característica la mejilla o los párpados. A menudo estas lesiones son solitarias, pero también se han documentado casos múltiples. Estos hidrocistomas apocrinos son más prevalentes entre los adultos entre 30 y 70 años. Rara vez ocurren en la infancia o en la adolescencia y no presentan una predilección por sexo. Clínicamente se caracterizan por ser unos nódulos de aspecto quísticos, claros o translúcidos, solitarios, en forma de cúpula con una superficie lisa. Al puncionarlos, estas lesiones pueden botar una gota de material acuoso translúcido que es
que es sudor. Ellos tienen movilidad, el tamaño es más o menos de 3 a 15 milímetros. Aquí era un no, no desaparecen con climas fríos, porque su principal diagnóstico diferencial que hay que hacerle es con el hidrosistoma ecrino, que sí desaparece con el clima frío, que ya veremos más adelante. Entonces tenemos el hidrosistoma ecrino. Esas son proliferaciones quísticas de las glándulas sudoríparas con una diferenciación apocrina y ecrina. Ellos derivan de la porción secretora y del conducto excretor, ya que están situados en toda la parte del cuerpo que se activa con el calor, las glándulas para la producción de sudor y bajar la temperatura. Estos hidrosistomas ecrinos se pueden clasificar en dos tipos de acuerdo al número de lesiones. Si es una lesión solitaria, se denomina tipo Smith, y si es una lesión múltiple, se denomina de tipo Robinson. Generalmente estas lesiones suelen localizarse en el área del cuero cabelludo, en la región preorbitaria, siendo muy excepcional también su ubicación en el pabellón auricular. Su etiología es desconocida y estas lesiones se exacerban con altas temperaturas y desaparecen con frío. Ellas se van a presentar como una pápula o nódulo quiste firme de superficie lisa y de color azulado. Son lesiones algunas veces no tan frecuentes, y pues el principal diagnóstico diferencial que hacer es con el hidrosistoma apocrino. Continuando con las malformaciones de los vasos sanguíneos, la primera que tenemos acá es lago venoso. Estas son unas lesiones de los capilares venosos dilatados que se pueden presentar en la cara, en los labios, en los oídos de los pacientes mayores. Las lesiones pueden sangrar fácilmente después de un traumatismo menor. Su origen actualmente se desconoce, aunque pues se ha asociado mucho a la exposición solar. Clínicamente se va a presentar como una pápula blanca sintomática de color azul intenso. Ya habíamos dicho que pues la aparición en adultos mayores, y la localización primordial en cara, labios y oídos. El diagnóstico de estas lesiones se basa en la aparición de esta lesión de color azul. Los lagos venosos, hay que hacer un diagnóstico diferencial con los melanomas nodulares y con el nevo azul. Estos pueden diferenciarse cuando hacen al examen físico, cogen un portaobjetos y comprimen la lesión, y el lago venoso desaparece, a diferencia de las otras que no suele desaparecer a la compresión. Aquí se pasó una. El manejo de estas lesiones es de razón estética. En caso de que se requiera, se puede utilizar electrocirugía. Si la principal causa de sangrado es la razón estética para operarla, pues hay que tener también a consideración usar un láser vascular para eliminar la lesión sin tratar de dejar una cicatriz. Continuando, tenemos a los nevus rubí. Estos también son conocidos como manchas de Campbell de Morgan. Son unas proliferaciones capilares maduras que son comunes en pacientes de la mediana edad y adultos mayores. Estas suelen presentarse como unas lesiones múltiples con mayor frecuencia en el tronco, sangran profusamente con cualquier traumatismo. La patogenia no se comprende completamente. Se han encontrado que pueden estar unas mutaciones oncogénicas similares a las que se pueden encontrar en las manchas de vino oporto. En la clínica de estas lesiones encontramos que son unas lesiones vasculares abombadas, asintomáticas, de color rojo, inclusive como un color negruzco. Aparece por primera vez a los 30 años y de ahí en adelante comienzan a aumentar la cantidad de las lesiones. Pueden presentarse como lesiones múltiples, como lo habíamos comentado, mayor predilección al tronco, y es las lesiones que más fácilmente pueden sangrar. Tienen una forma, estas lesiones de cúpula, que por lo general tienen un diámetro de 0,1 a 0,4 centímetros, y estas lesiones también palidecen a la presión
aunque algunas lesiones son más fibrosas y es posible que no vayan a palidecer por completo al hacer la compresión. Al hallazgo de la dermatoscopía muestran que son unas lagunas características de color rojo, púrpura o azul negro. Estas lesiones pueden confundirse con el melanoma amelanocítico. Los melanomas amelanocíticos suelen ser lesiones friables que pueden haber cambiado recientemente de tamaño o configuración, y en caso de que exista una preocupación de que este nevo rubí sea como tal una malignidad, pues debe extirparse y enviarse a un examen histopatológico. El tratamiento de los angiomas en cereza solo es necesario para los pacientes que les molestan como tal las lesiones. Sin embargo, se debe advertir a los pacientes que es probable que se desarrollen nuevas lesiones y no existe como tal una forma conocida para prevenir las nuevas apariciones. En caso de que la acepte, pues están las opciones de electrocauterio, excisión, crioterapia y láser. Continuando con nevus aracnoide, el nevus de araña es el tipo más conocido de telangiectasia, también es conocido como angioma de araña, araña vascular o nevus araine. Es una pápula vascular central que está rodeada de ramas que se irradian simétricamente. Aparecen con mayor frecuencia en las áreas expuestas de la cara, del tronco superior, de las manos y de los dedos. Están asociadas con la enfermedad hepática, con el embarazo, con la terapia de estrógenos, pero también pueden ocurrir en personas que no tengan ninguna de estas afectaciones. La mayoría de estos nevus de araña persiste indefinidamente, aunque algunos pueden retroceder espontáneamente. Los hallazgos clínicos que tenemos, pues hemos comentado, la localización en cara, antebrazos y manos, afecta mayormente a mujeres y niños. En algunos casos se puede ver la regresión espontánea y tienen un diámetro de 1.5 centímetros y suelen ser unas lesiones solitarias. Cuando se desee tratamiento, las opciones incluyen electrocoagulación y terapia con láser de pulsada. Esto es en caso pues, de que no regrese espontáneamente la lesión. Y ya para finalizar, tenemos como última lesión vascular el granuloma piógeno. El granuloma piógeno es la lesión vascular benigna relativamente más común de la piel y de las mucosas. Los granulomas piógenos reciben su nombre erróneamente porque no son infecciosos ni son granulomatosos. Estas lesiones ocurren generalmente en niños y adultos jóvenes. Cuando surgen durante el embarazo, pueden tener la denominación de tumor del embarazo. Fisiopatológicamente, estas lesiones pues, se desconoce como tal el mecanismo preciso para su desarrollo. Se ha postulado que el trauma, la imprudencia hormonal, ciertos medicamentos, ciertos virus, malformaciones arteriovenosas, producción aumentada de los factores de crecimiento angiogénicos puede desempeñar un papel en el desarrollo de estas lesiones. En la presentación tenemos que el granuloma piógeno es relativamente común, representa el 0,5% de todos los nódulos cutáneos en niños. La variante cuando se da en el embarazo se presenta hasta en el 5% de los embarazos. Es una lesión, cuando la encontramos la podemos describir como solitaria. También se le ha conocido en algunas literaturas como hemangioma capilar lobulillar, pues para hacer el diferencial de cuando estamos en el embarazo. Es una pápula o nódulo polipoide friable de color rojo brillante que puede variar de unos pocos milímetros a varios centímetros. El tamaño medio de estas lesiones es de 6.5 milímetros, aunque se han formado de granulomas piógenos que pueden ser gigantes, de llegar hasta unos 25 centímetros, pero es más que todo en pacientes que tienen asociación de VIH positivo. Estas lesiones, algunos lo comparan con la frambuesa, tienen una superficie húmeda y un collar epitelial en la base. Con frecuencia se observa que sangran, tienen alguna erosión, ulceración, purulencia y formación de costra. La localización de estas lesiones está en cabeza, cuello, tronco, las extremidades distales, especialmente en los dedos, que son sus lugares de predilección, pero como tal las lesiones pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, hasta incluidos
los genitales. Las lesiones orales también son frecuentes, se pueden presentar más que todo en la encía. Entonces ellas se presentan así, como una pequeña pápula. Ella comienza a crecer durante semanas o meses y luego ya se vuelve un tamaño estable. Como le vemos aquí en esta imagen, estas lesiones pueden ser pediculadas o sésiles y tienen una base que está rodeada como un collarete, que es característico de la epidermis acantolítica. Aquí en el embarazo, pues haciendo un tópico aparte, esta se encuentra con mayor frecuencia cuando vemos el granuloma piógeno en el embarazo. Se puede más que todo presentar en la superficie de la mucosa intraoral maxilar. Cuando se presentan, aparecen con mayor frecuencia después del primer trimestre, crecen rápidamente y por lo general se comenta que suelen regresar, en caso pues de que disminuya, luego del parto. En estas fotografías pues vemos una paciente que tenía un crecimiento edematoso rojo violáceo bastante notorio. Esta era una lesión que aparte estaba combinada con una lesión de mancha en vino de Oporto. Pues en este caso la paciente sí tenía problemas con la oclusión y esto tuvo que ser llevada a cirugía. El diagnóstico de estas lesiones suele ser sencillo y más que todo se basa en la historia clínica, en la presentación de la pápula eritematosa en la forma de cúpula, que sangra fácilmente, que se ha desarrollado de pocos días y que se estabiliza. Cuando le hacemos el examen al dermatoscopía, se revela como una pápula homogénea rosada con un collarete blanco de escamas. También en algunas se pueden ver unas líneas blancas que cruzan, que representan los tabiques fibrosos que se ven en la histopatología. Aunque para el manejo de estas lesiones, aunque muchas de ellas pueden tener una regresión espontánea, generalmente se va a requerir tratamiento debido a que estas lesiones tienden, como le hemos mencionado, a tener sangrados, a ulceraciones, a costras. Hay pocos estudios donde se comparan los tratamientos y como tal no hay un consenso con respecto al enfoque óptimo. Se han descrito muchas modalidades de tratamiento. Dentro de estas se incluye la extirpación total, terapias tópicas, intralesionales, terapias con láser o la combinación de terapias quirúrgicas y no quirúrgicas. Los tratamientos han mostrado que las tasas de recurrencia pueden variar según el que se opte. Aquí tenemos en una tabla comparativa, pues, como tal, los tratamientos mayormente usados y las tasas de recurrencia que se pueden tener con el tipo de tratamiento que se opte. Pero más que todo se manejan las orales cuando ya están sangrando, cuando están ulcerando, perdón, las de la piel cuando están sangrando y ulcerando, y las orales cuando están haciendo afectación de la oclusión de la boca. Y con esto terminamos esta parte de los tumores benignos de la piel.